Cristian Nodal publicó un video. Ángela Aguilar no lo compartió. Y en ese gesto tan pequeño, tan cotidiano, el internet entero creyó ver algo que nadie quiso decir en voz alta. No fue una declaración, no fue una pelea filmada, no fue una foto comprometedora ni un audio filtrado. Fue la ausencia de un solo clic en un botón de compartir. Y sin embargo, en cuestión de horas, ese no gesto se convirtió en la conversación más activa del entretenimiento en español. Aquí no vamos a especular ni a juzgar, pero sí vamos a contar todo lo que pasó, paso a paso, con nombres y fechas, porque hay una historia detrás de ese silencio que merece ser contada con cuidado, porque cuando una persona tan observada como Ángela Aguilar rompe su propio patrón, aunque sea en una cosa tan pequeña, el mundo entero se pregunta lo mismo. ¿Fue un accidente? ¿O hay cosas que simplemente no se pueden controlar aunque quieras? Para entender por qué ese silencio importó tanto, hay que entender primero quién es Ángela Aguilar en el contexto de su propia historia. Ángela nació dentro de la música, no la descubrieron, no la fabricaron. Llegó al mundo rodeada de guitarras, de sombrero ancho, de esa tradición que en México no es solo un género musical, sino una forma de entender quiénes somos. Su abuelo, Antonio Aguilar, fue uno de los pilares del cine ranchero y la música de a caballo que formó la identidad de varias generaciones. Su abuela, Flor Silvestre, fue una voz que todavía hoy hace cerrar los ojos a quienes la escucharon de jóvenes. Y su padre, Pepe Aguilar, tomó ese legado y lo modernizó sin traicionarlo, convirtiéndose en uno de los artistas más respetados del regional mexicano de los años 90 y 2000. Ángela creció observando todo eso, aprendió a cantar antes de aprender muchas otras cosas, y cuando a los 9 años subió al escenario en una presentación familiar y el público la vio con esa voz que ya entonces prometía algo grande, el apellido Aguilar ganó una nueva guardiana. Lo que Ángela cargó desde siempre no fue solo un talento, fue una herencia, una responsabilidad que la mayoría de los artistas no tienen porque se la construyen solos, ladrillo por ladrillo, desde cero. Ella llegó con los cimientos ya puestos, y eso es a la vez un privilegio y un peso que muy pocas personas en el mundo entienden de verdad. A los 15 años cantó en la ONU, a los 16 ganó su primer Grammy Latino, a los 19, cuando comenzó su relación con Cristian Nodal, dejó de ser solo la hija de Pepe Aguilar para convertirse en algo diferente, la mitad de la pareja más comentada de la música en español. Y eso cambió todo, porque la historia de Nodal y Ángela no empezó en un punto neutral, empezó sobre las ruinas de otra historia. Cristian Nodal y Katsu, la cantante argentina de trap urbano, habían formado una de las parejas más seguidas del año previo. Tenían una hija juntos, Inti, y cuando esa relación terminó, no terminó en silencio. Terminó mientras el mundo miraba, con titulares cruzando fronteras, con fans de ambos lados tomando posiciones, con redes sociales convertidas en tribunal. Semanas después de que la separación se confirmara, Nodal y Ángela comenzaron a aparecer juntos públicamente. La velocidad de ese movimiento fue el primer detonante. La segunda chispa fue que Ángela era, para muchos, parte de la historia desde antes de que fuera pública. Existen distintas versiones sobre cuándo comenzó realmente la cercanía entre ellos, y ese debate todavía está activo. Lo que sí es claro es que desde el primer momento en que se presentaron como pareja, Ángela asumió ese escenario con una postura firme. No se escondió, no pidió disculpas, salió a la luz pública junto a Nodal con la misma seguridad que había aprendido desde los 9 años sobre un escenario. Y esa postura la puso en el centro de una conversación que no eligió pero que tampoco rehuyó. Durante los meses siguientes, Ángela mantuvo una presencia activa en redes, compartía sus viajes, sus proyectos musicales y sí, también el trabajo de Nodal. Cuando él lanzaba una canción, ella la reposteaba. Cuando publicaba un video, aparecía en sus historias. Era un patrón tan consistente que casi nadie lo notaba conscientemente. Simplemente estaba ahí, como el fondo de una foto que solo extrañas cuando desaparece. Y entonces, en la primera semana de mayo de 2026, ese fondo desapareció. Nodal publicó un video musical,
Una producción bien hecha, bien filmada, con el tipo de estética que se espera de un artista de su nivel. En el video aparecía una modelo, joven, de cabello corto, con rasgos que en conjunto creaban algo que el internet tardó exactamente unas pocas horas en bautizar con un nombre que no existía antes de ese día. Katsuangela, así la llamaron, porque la modelo del video tenía el cabello corto y los labios de Ángela Aguilar, y tenía la nariz, la boca, la estructura del rostro de Katsu. Era como si alguien hubiera fusionado a las dos mujeres más importantes en la historia reciente de Nodal y las hubiera puesto frente a la cámara sin explicar nada. Nodal respondió con rapidez. Él no había elegido a la modelo. Fue su disquera, Sony Music, quien hizo el casting del video. Él no tuvo control sobre esa decisión. Esas fueron sus palabras. Aquí vale la pena detenerse un momento, porque hay un dato que muchas personas no conocen sobre cómo funciona la industria musical a ese nivel. En los contratos con las grandes disqueras, el artista muchas veces cede el control de la producción audiovisual de sus sencillos. Sony Music, Universal, Warner. Estas compañías tienen equipos enteros de producción y casting que trabajan en paralelo al artista. No es imposible que Nodal dijera la verdad. Tampoco es imposible que dijera lo más conveniente en ese momento. Lo que sabemos con certeza es lo que pasó después. Ángela Aguilar abrió sus redes sociales ese día y no compartió el video, no publicó nada sobre él, no lo mencionó, no subió una historia. Su feed siguió como si el video no existiera. Para alguien que no sigue a Ángela de cerca, eso puede sonar insignificante, pero quienes la conocen saben que ese silencio era diferente. No era el silencio de alguien que no había visto la noticia, era el silencio de alguien que decidió no decir nada. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es exactamente lo que convirtió ese no gesto en el tema del día. El hashtag Katsuangela alcanzó tendencia en X en menos de 3 horas. En TikTok, cuentas que cubrían el entretenimiento en español comenzaron a comparar foto por foto los rasgos de la modelo con los de Ángela y Katsu. Los comentarios se multiplicaron en miles, algunos defendiendo a Ángela, algunos cuestionando a Nodal, algunos con humor, algunos con crueldad. Y en medio de todo ese ruido, Ángela seguía sin decir nada. Hay una pregunta que muchos se hicieron en ese momento y que nadie ha respondido todavía. ¿Qué hace una persona de 22 años cuando su vida personal está siendo diseccionada en tiempo real por millones de desconocidos? ¿Cómo decides tu próximo movimiento cuando sientes que cualquier cosa que hagas va a ser analizada al milímetro? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y lo que Ángela eligió, el silencio, es una respuesta tan válida como cualquier otra, aunque también es una respuesta que el mundo interpreta a su manera. Semanas antes de este episodio, en otra plataforma, Ángela había dejado de seguir a Katsu en Threads, la red social ligada a Instagram. La había seguido en algún momento y luego simplemente había dejado de hacerlo. Los medios especializados lo documentaron, lo analizaron, lo convirtieron en titular. Hay algo inquietante, si se piensa bien, en la cantidad de atención que se pone sobre cada movimiento digital de estas dos mujeres. Cada follow, cada unfollow, cada story que suben o no suben, cada comentario que borran o que nunca hacen. Katsu y Ángela, dos mujeres que en realidad tienen una relación bastante más compleja que la de simples rivales, aunque la narrativa popular las quiera ver así. Son monitoreadas en redes sociales con un nivel de escrutinio que haría incómodo a cualquier persona, y sin embargo ninguna de las dos ha dicho nada sobre el video de la Katsuangela, ni Ángela, ni Katsu. Solo Nodal habló. Dijo que Sony eligió a la modelo, y el asunto siguió girando sin que nadie con nombre propio pusiera punto final. Eso también dice algo, que en esta historia, como en muchas otras, las que menos hablan son las que más tienen que decir. Hay una comparación que viene a la mente cuando se observa todo esto desde cierta distancia. En la época de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, las figuras del regional mexicano tenían polémicas también. Tenían rivalidades, tensiones, momentos que el público seguía con avidez. Pero esas polémicas se desarrollaban en otro tiempo, a otro ritmo. Una historia tardaba días o semanas en circular.
Había distancia, había filtros, un periódico, una revista, una columna de espectáculos que actuaba como intermediario entre la intimidad de un artista y la mirada del público. Hoy no hay intermediario. Hoy el video se sube a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche ya lo analizaron 10,000 personas con nombre de usuario que no conoce nadie. Hoy, el silencio de una persona famosa dura exactamente el tiempo que tardan sus fans en notar que no publicó nada. Ángela Aguilar es heredera de uno de los legados más grandes del regional mexicano, pero también es hija de esta época, y esta época no perdona ni el más pequeño movimiento en falso, ni tampoco el más pequeño no movimiento. La pregunta que queda en el aire es si esa presión forma a un artista o lo desgasta. Si el fuego de la exposición constante termina siendo el horno donde se forja una leyenda, o la hoguera que la consume. Porque detrás de la Ángela Aguilar que vemos en redes, detrás de la mujer de 22 años con Grammy Latino, con tours internacionales y con el apellido más pesado del regional mexicano sobre los hombros, hay alguien que está viviendo todo esto en primera persona. No hay manera de saber con certeza qué sintió el día que el video de la Catzuángela empezó a circular. Si lo vio con distancia, si lo leyó con dolor, si simplemente cerró el teléfono y decidió que no era su problema. Solo ella lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que 22 años es muy poco para cargar con tanto. El legado de los Aguilar, la relación más comentada de la música en español, el escrutinio permanente de millones de personas que sienten que tienen derecho a opinar sobre cada decisión que toma. Son muchas cosas para una sola persona. Y aún así, Ángela Aguilar sigue cantando, sigue siendo Ángela Aguilar. No se disolvió en el ruido, no desapareció, no pidió permiso para existir en sus propios términos. Eso, que parece lo mínimo, es en realidad lo más difícil. Entonces, ¿qué fue la Catzuángela? ¿Fue un error inocente de producción que Sony cometió sin medir consecuencias? ¿Fue una coincidencia que el internet convirtió en polémica porque estaba buscando exactamente eso? ¿O fue algo que dice, sin palabras, algo sobre el estado real de las relaciones entre las personas involucradas? Nadie que esté fuera de esa historia puede responder eso con honestidad. Lo que sí podemos hacer es notar lo que vimos. Un video que la pareja de su protagonista decidió no compartir. Una disquera que quedó señalada. Un término nuevo, acuñado por el internet en cuestión de horas, que todavía está vivo en las conversaciones de mayo de 2026. Y dos mujeres que, en silencio, dejaron que el mundo hablara. Y el mundo habló. Vaya, se habló. La pregunta que nos dejamos para los comentarios es la misma que le dejamos a ti. ¿Crees que fue un accidente? ¿O crees que hay cosas que no se pueden controlar aunque quieras? Cuéntanos abajo. Y si te quedaste con ganas de más, en el próximo episodio vamos a hablar de una canción que Cristian Nodal lanzó exactamente en el peor, o el mejor, momento posible. Una canción que el mundo entero interpretó antes de que él dijera una sola palabra sobre lo que significaba. Nos vemos en el café.